Nueva York, Edimburgo, Ámsterdam, etcétera, 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 etcétera. Padre, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Existe el exorcismo? Bueno, yo creo que para poder hablar de si existe el exorcismo, tendríamos que hablar si existe la persona poseída por el demonio. Porque al final de cuentas, si hablamos de exorcismo, estamos hablando de un ritual o de una técnica religiosa para liberar a la persona que se siente poseída del demonio. Sí. Pero yo te preguntaría a ti, antes de entrar en el tema, ¿por qué si tú me dices, te pones las manos en el pecho acá y me dices yo soy Napoleón y les voy a contar mis hazañas, mis conquistas en Europa, yo te agarro, te mando al Borda y te interno allá y te curan o no te curan, no sé, pero en fin, te trato como loco y te mando al Borda? Y si me dices, me muestra los dientes y me pone una cara feroce y me dices, yo soy el demonio y te voy a destruir, llamo inmediatamente a un cura, haga el exorcismo este que está poseído por el demonio. ¿Qué diferencia hay entre la primera actitud tuya, que decías, soy Napoleón, y te mandaba a un centro psiquiátrico, y me dices ahora, soy el demonio, estoy poseído por el demonio, y te digo, tiene que aplicársete un exorcismo? ¿Y por qué en un psiquiatra, en el segundo caso, lo mismo que el primero? Porque pienso que tan desequilibrado es la persona que dice soy Napoleón, o soy Juana de Arco, o soy Ramsés II, o el Mesías, ¿cómo puede decir soy el demonio, estoy poseído por 20.000 demonios? De modo que, fíjate un dato interesante, creo que es interesante. Muchas veces me han traído casos de posesos para practicar exorcismos. Evidentemente que en los 35 años que tengo de sacerdote, nunca he practicado ningún exorcismo, ni he pensado que sea no solamente conveniente, sino totalmente desaconsejable practicar un exorcismo, sino que tengo mis equipos de psicólogos y de psiquiatras, de neurólogos, endocrinólogos, médicos clínicos, etcétera, con quienes trabajo en equipo, de modo que cuando me vienen casos de endemoniados, los derivo al equipo conveniente y ellos son mis exorcistas. Debidamente tratado, la persona vuelve, recupera su normalidad. Fíjate, creo que si en alguna parte hay diablos sueltos, debe ser en París. Un gran jesuita, el padre Joseph de Tonquédec, durante 20 años fue exorcista oficial de París. Y durante 20 años, él en su oficio de exorcista oficial recibió 6.000 casos de posesión diabólica. En 20 años, 6.000 casos. Sácame la cuenta, por favor, con la calculadora. ¿Cuántos casos diarios recibió de posesos? algunos. 6.000 casos en 20 años. El padre Joseph Tonquédec, de los 6.000 casos, él trabajaba también con los equipos de médicos, de los 6.000 casos, 5.997 los derivó a los médicos neurólogos, endocrinólogos, psicólogos, psiquiatras, etc. Había una psicosis demoníaca, ¿qué les pasaba? También como la hay en Buenos Aires, mi hijita. Vemos exorcistas, lamentablemente, en Buenos Aires, no solamente entre los católicos, yo también entre otras confesiones religiosas, pero déjame terminar lo de Joseph Tonquédec. De los 6.000 casos, 5.997, él deriva a médicos y los curan. Y de 3 casos, eran tan complejos, de 3 casos, duda. Ni uno solo que pueda decir ciertamente posesión diabólica. Ni uno, ciertamente posesión diabólica. De modo que pienso que el mejor aliado que tiene la psicosis es justamente, y la psicosis y neurosis, es la ignorancia. Porque yo siempre digo que la ignorancia es atrevida. Y mientras más ignorante sea una persona, más atrevida es. Usted nos decía hace un ratito, fuera de cámara, que el solo hecho de que hoy en día se maneje tan claramente la idea de desdoblamiento de personalidad o de esquizofrenia ayuda muchísimo a poder encasillar a estas personas supuestamente poseídas en casos
claros de enfermedad mental. Totalmente. Pienso que hace unos años, cuando se conocía menos todos los problemas de delirios persecutorios, todos los problemas de elaboraciones inconscientes por traumas o problemas que ha vivido una persona, y que llega un momento de crisis en que aflora esa problemática que ha estado reprimida en el individuo, o por rechazos de esa persona a ciertas situaciones, esa persona va a tomar una caracterización espectacular, que es justamente la caracterización demoníaca. Padre, si se puede decir, ¿en qué consiste el ritual del exorcismo? Porque existe. Bueno, existía, porque felizmente, a medida que ha ido avanzando el conocimiento del psiquismo y de las enfermedades psíquicas de la persona, del individuo, de la persona humana, la Iglesia Católica ha ido tomando distancia de esta práctica. Y no me digo solamente, vamos a decir, la ignorancia de la Iglesia Católica, sino también que también podemos decir, la ciencia evoluciona. Por ejemplo, el siglo pasado, la Academia de Ciencia de Francia llegó a decir esto el siglo pasado: se ha avanzado tanto en el campo científico que el ser humano imposible que pueda avanzar más. Eso lo decía el siglo pasado la Academia de Ciencia de Francia. Y también el Consejo, la Sociedad de Astrónomos de París negaba la realidad de los aerolitos el siglo pasado y anteriormente, porque decía, ¿cómo pueden caer piedras del cielo? Imposible. Los aerolitos son creaciones de los individuos. Bueno, felizmente, como también Pasteur, cuando Pasteur habla de los microbios y Pasteur habla de la necesidad de la asepsia, los científicos de la época de Pasteur, y no hace tanto, estamos en el siglo pasado, comienzo de siglo, los colegas científicos de Pasteur le criticaban y le decían: Pasteur tiene los microbios dentro de su cerebro, son inventos de Pasteur, no existen los microbios. Y Pasteur llegó a hacer este pronóstico o esta, digamos, precognición: llegará el día en que se van a perfeccionar los instrumentos ópticos y podremos ver los microbios. Bueno, pero ¿en qué consistía entonces el ritual del exorcismo? El ritual del exorcismo consistía en esta persona que supuestamente se tenía por poseída por el demonio, se hacía una serie de invocaciones y de oraciones, mandando al demonio que se alejara de ese individuo, que se alejase de esa persona. Ese ritual la Iglesia actualmente lo ha suspendido. Antes, toda persona que se preparaba para ser sacerdote recibía el orden que se llama del exorcizado, es decir, poder hacer exorcismo. Hoy lo ha suspendido y solamente puede hacerlo alguno con autorización especial del obispo. Y el obispo se le dice expresamente: ojo, ¿a quién va a conceder? Muchos obispos me han mandado, sacerdotes, que me han traído casos de personas que supuestamente se las tenían por poseídos por el demonio, y los obispos dijeron: mira, tengo inconveniente, pero primero hable con el padre Novillo Paulí a ver qué opina sobre el caso. Me han consultado, hemos estudiado el caso, lo hemos estudiado, y nunca hemos necesitado acudir a la tal ceremonia del exorcismo, que realmente es totalmente desaconsejable, porque eso, estar una persona machacándole: sale espíritu inmundo, abandona espíritu inmundo este cuerpo, como yo lo he visto en Estados Unidos, en una sesión de cierta iglesia cristiana, no católica, hacer un exorcismo a una mujer en una reunión de comunidad, y el presidente de la asamblea decirle a la persona: go out the devil, in the name of Jesus, go out the devil. Y aquella mujer empezar a gruñir y a gritar: ¡oh! ¡oh! A los 10 minutos había 10 personas en toda la asamblea también con el ¡oh! Yo decía, si seguimos así media hora, vamos a terminar todos, ¡oh! Vamos a terminar todos, evidentemente. El panel tiene que preguntar, yo no lo dejaba, Bueno, ok. Vale, le pregunto al padre. Sí.
Yo lo que quisiera preguntarle sería lo siguiente. ¿Por qué se permite, por ejemplo, al cine dar una información tan mala como el caso de la película, justamente, El Exorcista? Dado que con lo que usted está diciendo es totalmente lo contrario, es un estado psíquico muy especial y no nada que se le parezca a un demonio o algo así. Totalmente de acuerdo contigo. Y lo mismo también yo podría decir, ¿por qué se permite la propaganda del cigarrillo? ¿Por qué se permite la propaganda de la pornografía, de la prostitución, etcétera, etcétera? ¿Por qué se permite cuando sabemos que estamos destruyendo a la comunidad con todo eso? De modo que el día en que no sea el signo peso con lo que estemos viendo a la comunidad, al posible cliente, ese día pienso que vamos a entrar en razón sobre si se debe permitir o no permitir esta clase de propaganda. ¿Pero existe realmente una corriente satánica, sí o no? No existe. Existen locos de todos los tiempos. Usted vaya a Estados Unidos y va a encontrar, sobre todo en el estado de California, la cantidad de sectas satánicas. Pero son personas enfermas mentalmente. Otra pregunta en la parte superior del panel. O sea que, padre, ¿no existe el diablo? ¿No existe ningún espíritu maligno? Una cosa es que exista el demonio, que allá esté él tranquilo, no me preocupa, ¿no es cierto? Y otra cosa es que nosotros seamos los demonios. Es decir, que tengamos una empresa que esté fabricando armas y vendiendo armas, como lamentablemente lo estamos viviendo internacionalmente en estos momentos, donde el ser humano se encarga de destruir al ser humano. El mal existe. Evidentemente que existe la persona mala, pero el mal no se encarna en nadie. Tú serás mala, aquel será malo, aquel tiene malas intenciones, aquel obra mal, pero no vamos a decir que está, así como este estaba poseído de Napoleón al comienzo del programa, ¿no es cierto? Vamos a decir que ahora esté poseído por el demonio. No, es buen chico realmente. No vayas ¿no? a California, ten cuidado. Otra pregunta. Sí, padre, el exorcismo es fuente de puro misterio. Ahora bien, el exorcismo... No es nada de misterio, perdóname. Para mí sí. Para ti sí, pero para mí no, querido. Ya te dije anteriormente, perdóname. Tienes que estudiar el caso para darte cuenta que no es nada de misterio. Continúo. ¿No estará relacionado con problemas sumamente humanos, vinculados con fenómenos electromagnéticos, más que con problemáticas del más allá? Querido mío, yo en ningún momento he hablado del más allá ni del más acá. Más bien del más acá que no del más allá. Los locos están acá, los locos. Las personas psíquicamente desequilibradas están acá. Las personas que tienen delirios persecutorios, que los tratamos a diario, los tenemos acá. Las personas que viven el delirio persecutorio de la canasta familiar, los tenemos acá. Que no les alcance el sueldo, que no les alcance el salario, lo tenemos acá. Ni falta que hacen las ánimas. No hacen falta los demonios para eso. Son problemas nada de sobrenatural, ni nada del más allá. Son problemas del más acá. Padre, podemos hacer una pausa chiquitita. El único que es del más allá es Mayolén, que ahora ya está. Aquí ya está. Ya llegó más acá. No seas malo. Estaba más allá, estaba en Córdoba, ahora vino más acá, Ahora, está con lo que nosotros. es ¿Qué increíble es digo? que el padre novicio parece que fuera contra el misterio, ¿no? Hacemos una ¿Vamos pausa. a hablar de eso después? Enseguida seguimos con el padre Novillo libremente. Seguimos en Libremente dialogando con el padre Novillo. Y padre, el Evangelio dice que hubo personas que tuvieron el demonio en su cuerpo. Esto, de alguna manera, usted está refutando lo que dice el Evangelio. Al contrario, he dicho al comienzo y lo recalco, perdóname, la ignorancia es atrevida, ¿no? Mientras más uno ignore, más atrevido es. Por eso te perdono, ¿no? Públicamente. No, es decir, hay que entender muy bien el Evangelio para poder saber si realmente habla.
hay que distinguir dos cosas. Se habla realmente de posesiones satánicas, diabólicas. Sí. Hay que distinguir dos cosas muy claramente en el Evangelio. El Evangelio habla de posesiones demoníacas, Sí. no de posesiones satánicas o diabólicas. A ver. Vos dirás, ¿Qué diferencia es lo mismo. La ignorancia es atrevida. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque una cosa es en griego, cuando se habla, que el idioma se habla del Evangelio, daimonion, daimonia, significa una fuerza que causa un daño en una persona. De modo que cuando ellos se encontraban en presencia de una persona sordo-muda de nacimiento, por ejemplo, o ciega de nacimiento, que le revisaban los órganos de fonación, 0 kilómetros, le revisaban los órganos auditivos, perfectamente bien, y sin embargo ni oía ni hablaba. Entonces, ¿cómo interpretaban eso ellos? Ah, está poseído por un espíritu, un demonio sordo-mudo. Entonces, porque no le encontraban la causa. Cuando veían un leproso, evidentemente la lepra, no iban a decir que era un demonio de la lepra, decían, está leproso. Un paralítico está paralítico. Pero ese que no podía oír o que no podía hablar, lo interpretaban que un espíritu, un demonio sordo-mudo, lo estaba poseyendo. Para nosotros en castellano, demonio es la traducción de daimonia o daimonion de griego. Pero en griego es totalmente distinto el significado. Es algo que está causando una enfermedad, un daño, un mal en una persona. Pero no necesariamente tiene que ser Satanás o el diablo. De modo que cuando Cristo cura o libera de los daimonia, te voy a hacer un exorcismo después a vos, para liberarte de todos los daimonia que puedas tener, es decir, de toda esa fuerza que te están presionando, ¿no es cierto? Pues, entonces, en ese caso, Cristo está haciendo un milagro mucho mayor que el que podría ser de la posible liberación de un espíritu, de una persona poseída por un espíritu diabólico. ¿Por qué digo eso? Porque hoy sabemos perfectamente que una persona sordo-muda de nacimiento, hay una lesión cerebral en el lóbulo frontal o en el lóbulo parietal, nuestro temporal. Ahí está la lesión. Y sabemos perfectamente que esas lesiones cerebrales no pueden ser curadas. La persona que es sorda o ciega o muda de nacimiento, esa persona no puede ser curada. Entonces, si Cristo devuelve la locución, o devuelve la vista, o devuelve el oído a ese sordo, ciego, mudo de nacimiento, que para la época era poseído por un espíritu, un demonio, daimonia, sordo, cuando Cristo lo libera de ese mal que lo presiona, que no es Satanás ni es el diablo, ¿no es cierto? Está Cristo curando, sanando un centro del sistema nervioso central que hasta hoy no sabemos cómo se puede curar y que Cristo lo cura. De modo que el milagro de nuestro Señor Jesucristo, lo que aparece en el Evangelio, es inmensamente mayor si lo enfocamos con este criterio, lo que nos da la ciencia hoy, que no aquello otro que se aceptaba antiguamente. Una sola cosa, padre, a veces cuando usted habla da la impresión que se tomara fuerte de la mano con la ciencia y que entonces se despojara un poco de los conceptos sobrenaturales de la religión. Bueno, yo no querría que quedara esa impresión flotando, que sería falsa, porque pienso que, como digo, la ignorancia es atrevida y el peor enemigo de la religión es la ignorancia. Mientras más ignorante, más ateo. Más espérate un cachito. Cuestionarse está bien, entonces. Está perfectamente de acuerdo. Mientras más ignorante, más ateo y más anticristiano. Mientras más ignorante. Pero yo también comprendo lo que dice nuestro Señor Jesucristo. La verdad os hará libres. La verdad. No la mentira, no el engaño, no la ignorancia. Eso nos esclaviza, pero la verdad nos hace libres. Lo dice Cristo, no lo digo yo. Seguimos con las preguntas del panel. Sí, obviamente si yo quiero ver practicar exorcismo, voy a un lugar si es que lo deseo. Pero ¿qué pasa con esa gente que lo practica en la vía pública y nos está obligando a ver el espectáculo, aunque no queramos? Pienso que existe un Ministerio de Salud Pública, que es el que es responsable, así como hay un Ministerio de Educación,
hay un Ministerio de Salud Pública que tiene que preocuparse por la salud psíquica, no solamente la salud física, la salud psíquica de nuestra población. O sea que habría que denunciar a la secta. Pienso que sí. Están haciendo daño, como esos pretendidos parapsicólogos que son un mal público, que no entiendo cómo el Ministerio de Educación deja que charlatanes se autodenominen parapsicólogos o parapsicólogas cuando el título no existe. Es suficiente que una persona se diga: yo soy parapsicólogo, yo soy parapsicóloga, para poderle decir abiertamente, sin peligro de equivocarse: usted es un perfecto charlatán, sin peligro de equivocarse, porque no existe el título ese. De modo que también, si el Ministerio de Salud Pública exige ciertas condiciones de higiene en un mercadito para vender carne o vender manteca o vender leche o vender verdura, ¿por qué permite que esta gente esté vendiendo intoxicación a la gente lo que está haciendo? Padre, pregunta en este panel. Padre, ¿la Iglesia aprueba el exorcismo? No, querido. Es decir, tolera en ciertos casos, hoy por hoy, sumamente difícil, antiguamente más. Señora. Padre, esa fuerza que usted dice de esa gente que... Los daimonia. Claro, que está poseída por ello. ¿Lo manifiestan de alguna manera la conducta de ellos? Esas formas así agresivas, ¿lo manifiestan antes? ¿Uno se da cuenta cuando están poseídos de esa manera? Fíjese, una cosa es que hablemos de una persona ciega o sorda o muda, que en ese caso está el daimonia, el daimonion en griego, y que esa fuerza que lo produce la sordera o la mudez o la ceguera en la persona. Y otra cosa es lo falsamente interpretado como poseído por el demonio, como una persona, decimos, está poseído por el espíritu de Napoleón, que dice: yo soy Napoleón, pone la mano en el pecho y se camina el tipo tranquilamente, ¿no es cierto? Como él se imagina que sería Napoleón, se imagina que sería Napoleón. Así también esta persona que está sufriendo un trauma psíquico, de acuerdo a lo que él se imagina, lo que él crea en su imaginación, cómo sería un endemoniado, él va a actuar de esa manera. Yo he hecho muchas veces hipnosis por razones de docencia, razones de terapia, toda parte docente, y decirle a una chica de unos 17, 18 años, sumamente viva, dinámica la chica, hacer una heteroinducción, decirle a la chica, una vez dormida en estado de hipnosis, decirle: ¿cómo te llamas? Alicia. Alicia, no sos más Alicia. En adelante sos María Antonieta. Esa chica transformarse, erguirse, ponerse de pie, hacer este gesto. ¿Qué es lo que hace? Es: recojo la cola de mi vestido. Y empezar esta chica a actuar y a hablar y a comportarse como ella se imagina que sería María Antonieta. Yo, por heterosugestión, he sugerido un personaje que, de acuerdo a la cultura o a las modalidades de esa persona, perfectamente bien lo va a personificar ese individuo. Lo mismo decimos en el caso de la posesión diabólica. Exactamente igual. La última pregunta. Sí, padre, yo lo que quiero saber es si hay personas tan simuladoras que pueden disimular y están poseídos. Es decir, pienso personas tan enfermas que parecen poseídas. Tan enfermas que cualquiera que no esté al tanto de la problemática de psiquismo profundo podrá creer que está poseída. Como esa María Antonieta, si usted esa chica la oyera, usted diría: esta chica está poseída por el espíritu de María Antonieta. Y es que yo le he sugerido esa modalidad, como podría haberle sugerido cualquier otra personalidad. Guarden las preguntas que quedan para el lunes, porque el padre Novillo estará con nosotros. Con un tema, aparte de redondear con un tema que es si alguien puede hacer mal si se lo propone a otra persona, por ejemplo. ¿Qué te parece? Me va a exorcizar, padre. Sí, después. Hace falta, antes de que... Hasta el lunes, gracias. Perfecto, Hacemos una pausa y enseguida seguimos libremente por Canal 3.